contra la paz es ser benévolo o es más bien una actitud donde se exige una responsabilidad por esos hechos que están generando un ambiente nocivo para la paz, pero donde también se reconoce que hubo unos gestos que quizás el país no ha reconocido suficientemente en relación con la construcción de la paz. Esto es ires y venires, esto es un esfuerzo permanente y es un trabajo diario. Se cometen daños a la vida y la integridad de personas en los territorios y eso es un revés a la paz. Pero acabo de venir de una reunión con un organismo estatal donde me presentaron los resultados del seguimiento a los ceses bilaterales y muestran varias cosas. Una reducción de la violencia importante, una disminución sustancial de heridos y miembros de la fuerza pública que hayan muerto en relación a los combates. Una reducción también de los asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz. Esos logros que todavía el país no conoce, es importante que esta institución estatal los dé a conocer, porque creo que tendrán unos elementos de balance y de juicio para que puedan juzgar lo que se está construyendo. Ahí estaban oyendo, y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo estaban viendo a Danilo Rueda, quien es el encargado y el nombrado por el presidente Gustavo Petro de manejar los procesos de paz en este momento en Colombia, en el día, pues digamos en la llamada paz total. Pero después de responder ayer precisamente sobre esas críticas después del asesinato de los 4 menores de edad, el comisionado de paz Danilo Rueda también dijo que su cargo está a la orden si así lo requiere el presidente Gustavo Petro. Y lo dijo ¿por qué? Porque ha recibido bastantes críticas de diferentes sectores, incluso de cercanos al gobierno nacional, en donde mencionan que al señor Danilo Rueda se le puede estar saliendo el tema de la paz total de las manos. Yo dejo el cargo cuando el presidente de la República estime conveniente que ya cumplí mi papel. Yo trabajo con base en unas directrices. Creo que hemos logrado avances significativos. Yo no me meto en el mundo de esa política. Yo simplemente le respondo al presidente y un presidente que tiene vocación de construir la paz con los pobres, con los excluidos, con los que padecen las violencias y a partir de ellos generar condiciones para que los armados irregulares comprendan que la voz de ese pueblo que sigue sufriendo esas violencias debe convertirse en una exigencia para parar ya la violencia y construir la paz. Es la respuesta de Danilo Rueda, comisionado de paz, a sus críticos y críticas que vienen, como él mismo lo menciona, Ana Cristina, del mundo político. Porque claro que el señor Danilo Rueda tiene el chicharrón más grande que puede haber hoy en Colombia, que es el manejo, sin duda alguna, de los procesos con los grupos al margen de la ley. Y él dice, yo no me meto en esa política porque son varios sectores políticos, incluso cercanos al gobierno, que están diciendo el señor Rueda no está siendo capaz con la tarea que le recomendó el presidente Gustavo Petro. Así es, Camila, es que si nosotros miramos hacia atrás, recordemos que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció con los grupos que se hacía el cese al fuego y poco a poco ese cese al fuego se fue disolviendo, inclusive pues él había dicho que eran el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. Recordemos que inmediatamente lo anunció el 3 de enero, el ELN dijo con nosotros no se ha acordado nada. El 12 de marzo después el Clan del Golfo rompió con todo lo del paro minero en Antioquia. Y ahora, con ocasión del asesinato de estos 4 niños que habían sido reclutados por el Frente Carolina Ramírez el 17 de mayo en Putumayo, hay una cosa que también es extraña, Camila, porque dicen, listo, se rompió lo pactado, que además es gravísimo que se haya, pues que se rompiera con el Estado Mayor Central, porque era además con el único que había firmado protocolos. De los cuatro grupos era el único con que había firmado protocolos, pero es muy grave porque además no es un cese total, sino que es un cese solamente en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Entonces, aquí hay una cosa de claridad con la opinión pública, Camila, donde uno dice, bueno, el comisionado de paz Danilo Rueda, ¿qué está pasando con él? Y por eso es que vienen cuestionamientos inclusive de personas que han estado siempre a favor de la paz total. Pues estamos conectados a esta hora en Mañanas Blue con María Victoria Llorente, que es la directora de Ideas para la Paz, y nos acompaña precisamente para hablar de esto, de al señor Danilo Rueda se le salió el tema de las manos o el país está siendo muy injusto por cuenta del chicharrón, que significa la tarea que tiene en estos momentos en sus manos. Doctora Llorente, bienvenida, mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue. Bueno, ya son tardes, ¿no? Buenas tardes, Camila,
Sí, señora. Muchas gracias por invitarme al programa. Y saludo también aquí a Camilo y a Víctor G. Ricardo, que están aquí con nosotros. Bueno, yo no quisiera, a mí me parece que es como problemático personalizar este problema. O sea, ahora el problema se volvió el señor comisionado Danilo Rueda. Y yo creo que el problema es más grande que el señor Danilo Rueda, en realidad. En realidad, estamos en una situación donde el gobierno ha propuesto una política que ha ido como evolucionando, porque eso no estaba claramente en su plan de gobierno, o por lo menos en la propuesta que le hizo al país cuando se estaban, y es una propuesta de maximalista. Vamos a hacer una paz total. Y una paz total es que vamos a hacer, y eso se ha ido decantando en que van a haber unas mesas de negociación con un montón de grupos, y se le ha ido, digamos, como elevando y generando como expectativas a un montón de grupos que realmente están en la zona gris entre grupos con los cuales se pueden hacer procesos de paz que conduzcan a acuerdos de paz y grupos con los cuales se requiere específicamente pues hacer un proceso de sometimiento a la justicia. Entonces yo creo que el problema es un problema más de la manera como se ha planteado la política y los instrumentos que se han ido desarrollando para poner en ejecución esa política. Realmente vemos unas enormes dificultades, o sea, un proceso de paz con un solo grupo requiere unas capacidades gigantescas que no están ahí, y mayores claridades alrededor de los instrumentos que se están utilizando. Y con esto termino, Camila. Además de todo, es un proceso que arrancó como por el final, ¿no? Entonces arranca con el cese al fuego, entendiendo cuál es la preocupación del señor Danilo Rueda, que yo la comparto, que es hay que desescalar la violencia en Colombia. Pero en realidad nosotros vemos que esto que era arranquemos primero cesando el fuego y luego vamos negociando, esa fórmula sí está haciendo agua y hay que revisarla. Pero entonces lo que usted dice no es problema de Danilo Rueda ni de la persona que está en el cargo, sino de la estrategia como tal que se planteó de la paz total. Que cualquier persona que hubiera estado ahí habría estado en la misma situación que está el señor Rueda que acabamos de escuchar ahorita en sus declaraciones. Obviamente las personas hacen diferencias, el tipo de liderazgo y la manera como el comisionado opera de manera como muy aislada, de una manera que no resulta tan transparente para los colombianos y en general para el conjunto de algunas otras personas dentro del gobierno. Pues es una manera de operar de él, pero yo creo que esto no se tiene que volver una situación personalista. Aquí está en juego una política que ha planteado el gobierno, que es una política que no resulta clara para todos los colombianos, porque pareciera que el señor comisionado va por un lado y el señor presidente de la República va por otro lado. Y si el señor presidente de la República, como dice el comisionado, no le ha pedido todavía la renuncia, es porque pareciera que hay un acuerdo, pero un acuerdo que no es claro para los colombianos. Parece una política bastante errática y que va respondiendo más bien como a las circunstancias del momento. Entonces, yo francamente hago un pedido de que no volvamos, o sea, podemos cambiar al señor Danilo Rueda y probablemente mejorar la gestión. Quizás él sea una persona que tiene problemas de gestión. Que todo el mundo lo ha reconocido, hasta el propio presidente. Pero en realidad hay un tema central de cómo está planteada esta política y de la metodología que se ha utilizado para irla desarrollando, que es maximalista y poco clara, para poderla llevar a todos estos grupos así a hacer unos acuerdos, ya sea de paz o unos acuerdos de sometimiento a la justicia. Mire usted que hasta ahora estamos discutiendo en el Congreso de la República la ley de sometimiento de la justicia.
Entonces, pero ya se había propuesto ceses al fuego y mesas de negociación con las personas de Medellín, con los señores del Clan del Golfo, en fin. Entonces, sí hay una cuestión como de secuencia y de método que yo creo que es un problema de la manera como se ha planteado la propia política. Entonces déjeme saludar también, como usted ya lo había hecho, doctora María Victoria Llorente, a Camilo González Pozo, director de Indepaz, para preguntarle sobre esto, sobre si es el comisionado como tal o coincide el doctor González Pozo con lo que usted plantea, que es el proyecto y la forma en que se planteó el tema de la paz total que inició pues mal. Doctor González Pozo, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Buen día, Camila. Bueno, desafortunadamente tengo que decir que estoy en completo desacuerdo con lo que ha dicho María Victoria. Ella maneja un esquema que es el de 1 a 1, que negociar con uno no se puede negociar con varios, que yo creo que si se compara con esos esquemas, pues vamos a criticar siempre cualquier tipo de proceso. Además, primero, no es históricamente cierto. En todos los gobiernos, y yo he participado en absolutamente todos los procesos de conversaciones que se han dado en Colombia, se han realizado conversaciones simultáneas con diferentes grupos y se han intentado trabajos. En la Comisión de la Verdad, por ejemplo, como balance que ha hecho sobre la persistencia del conflicto, planteó una gran estrategia que se llama la paz grande o la paz completa. Y precisamente una de las críticas que se ha hecho es que no se ha logrado el plantear una solución de conjunto a las problemáticas que le dan persistencia a conflictos armados y a violencias asociadas en Colombia. Entonces, lo que ha planteado el presidente, porque esto no es una estrategia de Danilo Rueda, es una estrategia del gobierno, del presidente de la República. Otra cosa es que si a uno no le cuadra pues con su esquema, pues siempre tiene aristas para criticar. Pero aquí hay un planteamiento. El planteamiento de paz total es un planteamiento que indica superar la situación de conflicto armado, pasar al posconflicto, cerrar la página de guerra y de uso de las armas en la política en Colombia, lo que no quiere decir que se va a acabar en este gobierno toda forma de violencia, pero sí que se pueden intentar y trabajar, y que es una obligación constitucional, no la de decir yo me dedico a trabajar con este y con los otros no. Eso, al contrario, se ha mostrado completamente parcial. Ha permitido precisamente que queden hilos sueltos y se ha dado un tratamiento que a veces pues ha dado todos los frutos. Claro. Entonces, el planteamiento, por ejemplo, lo que yo creo que aquí está el doctor Víctor G. Ricardo, que puede también mostrar, es extraordinario que en un plazo de 10 meses se tengan conversaciones, hilos de conversación, procesos de diálogo, mesas en construcción, protocolos en elaboración. Pero entonces, usted, doctor González Pozo, a diferencia, y creo que la doctora Llorente quiere intervenir y decir algo al respecto, usted no coincide, usted dice las cosas sí van por buen camino, que obviamente hay traspiés. Todo tiene problemas, espere que ella habló 7 minutos, yo llevo 3. Todo tiene problemas, todo proceso y más un proceso, cuando se trata con grupos armados, es incierto, es irregular, siempre se presentan eventos violentos. La casuística que diga es que no sirve. Mire, el balance es muy sencillo. Yo en esto estoy con el balance que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz en el informe que presentó ayer. Llevamos 4 meses en cese al fuego. La pregunta, ¿ha servido o no? En cuanto a salvamento de vidas, lo que dice la JEP son indicadores. En cuanto a disminución de víctimas en combate, disminución de víctimas fatales, nosotros llevamos un registro en Indepaz y puedo decirle cuáles son exactamente las evoluciones y cuáles. Las situaciones críticas se han concentrado en el Cauca y en Putumayo, pero ha habido desescalamiento en muchos aspectos, incluso con aquellos que estamos criticando de manera radical y que hay que insistir en la crítica del Estado Mayor Central. Entonces, la gestión del doctor de Danilo Rueda, que tiene insuficiencias, y han dicho que se fortalezcan los equipos, pero la estrategia, la línea central, que es sentar grupos, trabajar el cese al fuego
y el cese de hostilidades con un criterio inicial humanitario. ¿Quién le dijo a la doctora María Victoria que había una receta de que los ceses al fuego tienen que ser para el final? Al contrario, lo sorprendente es que con esta metodología audaz, un poco tremendista del presidente de la República, que sacó unos decretos de cese al fuego, y tenemos que de los 5 grupos, 4 grupos, sin haber sido un proceso de 8 meses, de 10 meses, de 1 año, de 5 años, como en otras ocasiones, dijeron, entramos al cese al fuego, y se comenzó a construir la metodología, los protocolos y los escenarios. De modo que eso hay que ponerlo en el balance negativo. Al contrario, a mí me parece una audacia, y la audacia está en el resultado. Lo que hay que hacer es recomponer el proceso con el Estado Mayor Central. Lo que ha hecho el gobierno de pegarle un remesón y decir que hay líneas rojas que no va a tolerar en relación a las violaciones. Sí, precisamente ya vamos a entrar a mirar, director González Pozo, vamos a entrar a mirar precisamente esas cosas que hay que componer. Incluso tengo en mi mano los resultados, pues algunos de los estudios de Indepaz que dice que los líderes asesinados desde la firma del acuerdo a este momento es 1.476 y los líderes asesinados en 2023 son 67. Pero con respecto a lo que decía la directora Llorente, y un poco para que le responda también a usted, yo quisiera preguntarle, directora, ¿cuáles son? Usted habla de la metodología. ¿Cuáles son esos puntos de la metodología que usted cree que se deben mejorar? Y un poco respondiendo al director González Pozo. A ver, pues primero yo no veo por qué el doctor González Pozo pone palabras en mi boca que yo no he dicho. O sea, yo no he planteado en ningún momento que hay una sola. Primero, no he planteado que no se puede negociar sino con un solo grupo a la vez. Lo he dicho, no sé dónde me habrá escuchado decir eso. Eso no, eso todos los gobiernos, él mismo lo dice. Todos los gobiernos han intentado de una u otra manera desarrollar con mayor o menor éxito procesos en paralelo. Entonces ese no es el tema de la metodología, ni tampoco he dicho que hay una sola fórmula y que los ceses al fuego tienen que ser una u otra de otra manera. Lo que sí he dicho es que hay cosas que no son transparentes, es decir, el tema de los ceses al fuego. Bueno, en realidad lo que ha mostrado la historia en Colombia, que es el país que más procesos de paz ha tenido, yo creo que en el mundo, por lo menos en los últimos 30 años, es una experiencia gigantesca que tenemos, pues en Colombia lo que se observa es que los ceses al fuego desde un principio tienden a entorpecer el proceso. Esos son aprendizajes que hemos tenido en Colombia, y miren ustedes acá cómo llevamos 8 meses hablando sobre si el cese al fuego está funcionando o no, sobre si hay unos ceses al fuego, además de todo, y entremos aún un poquito más en materia, unos ceses al fuego que uno no sabe exactamente dónde son. Yo no sé cómo la JEP, primero no entiendo por qué la JEP está sacando cifras sobre el conflicto. La JEP es un tribunal de paz. Francamente no entiendo ni de dónde saca las cifras, ni cómo las saca. Ni cuál es su fuente, ¿sí? Para sacar esas, si es un tribunal de paz, ¿qué hace? O sea, ¿qué hacen los jueces sacando unas cifras sobre el cese al fuego? Esa no es su tarea, francamente. Pero bueno, no entiendo bien de dónde salen las cifras, ahí las miré ayer, me gustaría estudiar eso mucho mejor, pero francamente, ¿cómo lo miden? O sea, ¿cuáles son los lugares exactos? ¿Cuáles son los corredores? ¿Cómo se está midiendo? ¿Cómo hacen para medir el cese al fuego? Si no tenemos claridad en dónde se está aplicando el cese al fuego, ¿sí? En un departamento, Caquetá es gigante, Permítame, entonces, señora María Victoria, permítame. Lo dejo ahí, tranquila, siga. Sí, gracias, sí. Obviamente en cada uno de los puntos podríamos profundizar muchísimo, pero en aras del tiempo a mí me gustaría proponerle al señor Camilo González que pasáramos a otro punto, que es
como la cuestión de estilo, digamos, el proceso de paz total pareciera que está, bueno, en una nueva crisis, y de verdad lo que mucha gente está reclamando no es ni siquiera que se acabe el proceso de paz total, sino que se cambie el liderazgo, porque no encuentran que Danilo Rueda tenga el liderazgo necesario. Uno podría decir, bueno, son estilos diferentes, pero hay un punto con el cual muchas personas hacen este argumento, y es la carta que se conoció el fin de semana que Danilo Rueda le envió a Iván Mordisco, que para muchos, y que la revela el propio Iván Mordisco al responder que no están de acuerdo con el rompimiento del cese al fuego que hizo el gobierno, que mucha gente ha interpretado o ha analizado como un lenguaje sumiso, un lenguaje que no es como con la fuerza que se debería tener después de que se conoce el asesinato de 4 niños que fueron reclutados, que se sabe que todo reclutamiento de menores de edad es por la fuerza. Entonces es una cuestión de estilo que no sé, señor Camilo, con su experiencia, si usted nos puede decir, ¿esos estilos también funcionan, aunque a muchos les parezcan sumisos, o definitivamente sí se requiere una persona que le dé a estos grupos al margen de la ley, pues como una imagen de autoridad que tal vez no están viendo en Danilo Rueda? Sí, vea, hay que ubicar la complejidad de la situación. Por un lado, el presidente de la República y el propio Danilo Rueda han calificado que lo perpetrado por este Frente Carolina Ramírez es un crimen de lesa humanidad. Lo primero. Lo segundo, se ordenó una operación ofensiva contra ese frente, no solamente en el Putumayo, sino en otros 3 departamentos. Ese es el hecho radical. Ahora, la decisión del gobierno tiene al mismo tiempo esas características de trazar líneas rojas de firmeza, y por el otro lado, de decir que está interesado en continuar con la construcción de la mesa y la aplicación de los protocolos, el perfeccionamiento de los mecanismos de verificación. Es decir, que el lenguaje del gobierno no es de ruptura del cese al fuego de conjunto con el Estado Mayor Central. Esta es una lectura equivocada. En ninguno de los comunicados ha dicho el gobierno que rompe el cese al fuego con el Estado Mayor Central. Es una interpretación unilateral que hizo en una primera carta el propio Iván Mordisco, porque en la comunicación que ha lanzado últimamente, que ha sido publicada hoy, ya recoge la pita y manifiesta que están dispuestos a recomponer, incluso que van a reparar a las comunidades del Putumayo por el asesinato de los niños. Es decir, que ellos también están entendiendo que no se trata de una ruptura total. Entonces, un comisionado de paz tiene que manejar su lenguaje dando el mensaje preciso, por un lado de firmeza, pero por otro lado de que persiste en la solución negociada, en la construcción de la mesa de conversaciones. Por supuesto, quienes esperan una declaratoria de guerra total, pues, y otras personas que sobre esto requieren mayor información, esperarían que el gobierno diga guerra total, los vamos a perseguir, criminales de guerra, y no hay más. No, mire, esta no va a ser ni la primera ni la última crisis. Un proceso de estos tiene muchas crisis, ¿no? Aquí hay un escenario que es complicado, que es darle importancia al cese de hostilidades a la población civil como primer punto. Pero es que eso tiene un sentido muy importante. Quiere decir que lo que se le está pidiendo a los interlocutores es que dejen de matar, que dejen de torturar, que dejen de agredir a la población civil como camino para construir una solución política o soluciones jurídicas. Es otra acción. Pero yo creo que hay que darle todas las posibilidades de opción y no pedir el lenguaje radical de los que se la saben todo para que se rompa y no exista posibilidad de recomponer la mesa. Pero entonces permítame, doctor González Pozo, sobre eso, pues sobre ese punto de cuál debería ser la estrategia. Si de verdad ser fuerte en medio de la negociación y no poder decretar un cese al fuego antes de que se haya acordado cualquier cosa, y preguntarle ya no a usted ni a la doctora María Victoria Llorente, sino al doctor Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz, a quien ustedes dos han saludado porque puede ser una tercera voz. Él fue comisionado de paz en la época de la negociación del gobierno del expresidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las
las FARC y puede darnos como una tercera visión al respecto. Doctor Víctor G. Ricardo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Creo que teníamos problema con la comunicación y por eso no lo habíamos podido saludar y creo que ya estamos en contacto con usted. Aló, Camila, ¿cómo está? Me encanta saludarla a usted y por supuesto a toda la audiencia de Blue y a los compañeros de programa hoy. Sí, aquí tenemos, digamos, una especie de diferencias en las opiniones, como lo pasa como pasa en cualquier tema, entre la doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, y el doctor Camilo González Pozo, director de Paz, frente a la estrategia que se debe tener en este proceso de la paz total. La doctora Llorente, yo no sé si usted la estaba escuchando, y el doctor Pozo plantean miradas distintas de lo que se debe hacer y cómo se debe actuar con esos grupos al margen de la ley mientras se está negociando. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, perdón por la interrupción, no los escuché porque venía por una carretera que tenía bastante mala señal. Pero debo decirle lo siguiente, es decir, yo pienso que la paz, y le he denominado y he escrito sobre el aspecto, yo en vez de hablar de paz total, hablaría de paz integral. Y paz integral es para vincular también la comunidad a la paz, porque uno de los grandes conflictos que tenemos es el gran abismo que hay entre la ciudad y el campo, las necesidades de la provincia, las zonas donde no hay presencia de Estado y el Estado. Sobre lo que alcancé a escuchar, debo decirles que desde el año 96, la ley 418 establecía los parámetros para los procesos de paz, cómo se podía dar estatus político, qué pasaba con los representantes y delegados. Y es ahí donde realmente se ha modernizado un poco más, pero desde hace muchos años digamos que ya estaban establecidos los parámetros generales. Hablar de la paz es un problema delicado y serio, porque la paz tiene que conocerse a profundidad el conflicto, como los expertos de hoy lo están haciendo, pero adicionalmente también la información. Una de las cosas que yo recuerdo cuando yo era alto comisionado, que a veces me pasaba, era la interferencia de personas opinando que generaban inclusive un mal al proceso. Pero aquí pues evidentemente, independientemente de que quienes están, yo creo que no hay ningún colombiano que no quiera la paz, todos nos identificamos con la paz. El problema de pronto es que se han cometido errores en el concepto de ingenuidad que dicen pecados veniales que pueden convertirse en pecados mortales. Por ejemplo, se habla del cese al fuego. El cese al fuego, sin haber sido pactado por las partes, sin haber definido la localización, sin haber definido la verificación, lo que hace en el fondo es parar la fuerza pública en un país donde tenemos bastantes inconvenientes de seguridad, tanto urbana como rural, y en un país donde el narcotráfico está en todos los sitios de la nación. ¿Qué pasa cuando no hay localización? Que la fuerza pública se para un poco. ¿Por qué se para? Porque ella dice, si yo actúo, de pronto rompo el cese al fuego. Y eso lo están aprovechando los narcotraficantes para crear y transitar todo el territorio como Pedro por su casa. Entonces, esa es una cosa que requiere ser atendida porque es de una profundidad mayor. Segundo, evidentemente están las conversaciones, yo veo que van las comisiones, que hablan, que avanzan, deshacen. Eso a veces en esto no hay una partícula exacta, no hay un diseño ni un modelo de hacer la paz. Yo decía que ese era el ritmo de la paz, era el saxofón, que todos los días se tiene que digamos que inventar una partícula distinta para poder afinar. Lo importante acá son dos cosas en mi concepto. Una, que la paz sea política de Estado y no política de gobierno, porque cuando la paz es política de gobierno se vuelve débil, no es sólida, no es duradera. Lo importante es la política de Estado. En distintas instancias se puede armar esa política de Estado, escuchando, incorporando, compartiendo, para que también tenga opinión de los medios de comunicación, de los comentaristas, de los columnistas y de la gente que sabe de la paz. En Colombia somos muy dados a que todo lo que hizo el anterior hay que borrarlo para dejar la huella del nuevo. Y eso a veces causa mal en asuntos de paz porque se desaprovechan experiencias que en ningún momento se pide que se sobresalgan ni que se ponga nombre, pero que sí deben ser de interés de quien está en la responsabilidad de la construcción de la paz para no cometer errores. En síntesis, yo creo que
La paz debe ser una política de Estado, primero. Segundo, yo creo que las decisiones respecto de la paz tienen que estudiarse a fondo, como es el caso del cese al fuego. Tercero, yo creo que el país, en las circunstancias que está viviendo, como de inseguridad rural y urbana, confunde a veces lo que es la paz y el conflicto armado con la seguridad de las calles, pero las dos hay que afrontarlas, claro, y hay que hacerlo con dedicación y con responsabilidad. Y evidentemente tenemos una fuerza pública que hay que apoyar, pero también exigirle que cumpla con la ley, con las garantías, con el respeto a los derechos humanos, pero que le dé seguridad a la ciudadanía. Y en la paz, que es el que llaman el conflicto armado, pues evidentemente se requiere de unas transformaciones en el campo político. Por otra parte, si vamos a ese camino o a esa agenda, hay distintas conversaciones. Yo no puedo darle estatus políticos a personas que lo que se hagan en armas para actuar a nombre del Estado por incapacidad del Estado. No, eso no nacieron con agenda política. Yo puedo darle estatus político a quienes nacieron con agenda política. Al resto, yo tengo que evidentemente involucrarlos dentro de una paz total o integral, pero de manera judicial, viendo qué medidas en virtud de la paz integral se pueden hacer, pero no con el estatus político. Ahí hay unas diferencias grandes que no podemos equivocarnos, porque internacionalmente incluso pueden considerar ilegítimo un proceso con personas que son violadores de derechos humanos y que lo que requiere es integrarse a la paz, de pronto con medidas especiales, penales adecuadas, pero nunca creándoles un estatus político. Estos son comentarios un poco desordenados, pero un poco en aras a ponerlos en la reflexión. Yo soy un amigo de la paz, trabajo por la paz, entiendo que los hacen, y lo otro que también... Eso que usted dice, ¿sí? Señor Ricardo, perdóname que le interrumpa, pero es que nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría preguntarle a la señora María Victoria Llorente sobre algo que usted, o relacionado a lo que usted dice, y es que esto debería ser una política de Estado, deberíamos aprender de las lecciones de negociaciones de los gobiernos pasados. Eso es muy cierto, pero también es cierto que en este momento estamos entrando en una posición muy distinta a estas negociaciones, porque si bien, por ejemplo, el conflicto con las FARC, el gobierno o el Estado era una parte muy activa del conflicto, porque pues había muchas confrontaciones con este grupo armado y con otros también. En este momento no vemos tantas confrontaciones o ataques a las Fuerzas Armadas como lo vimos de esa manera. Lo que sí me lleva a preguntarle entonces, señora María Victoria, ¿qué rol debería asumir el gobierno en este momento como el garrote, el incentivo del garrote, para que puedan estas personas, estos representantes de estos grupos, llegar a unas negociaciones que sean aceptables para el pueblo colombiano y para reducir la violencia? Porque es muy distinto usted entrar como una persona activa en el conflicto, como un negociador activo en el conflicto, y otra pues que no tiene una parte tan activa como sí lo ha pasado en las veces pasadas. A ver, yo quisiera comentar sobre lo que acaba de decir el excomisionado Víctor G. Lo siguiente, y contestar su pregunta, y es rápidamente. A ver, yo creo que él plantea un punto que es muy importante. Digamos, ya habíamos planteado el tema de lo de los ceses, pero aquí yo creo que él plantea un punto que es fundamental y que genera enorme confusión, y es el tema de qué, digamos, cómo estamos caracterizando a los grupos y cuáles son las herramientas que vamos a usar para abordarlos, si es a través de la justicia o a través de un proceso de paz. Y aquí las cosas se han mezclado y tenemos enormes confusiones, ¿no? Enormes confusiones de qué es una cosa y qué es la otra. O sea, ¿son criminales o si son actores políticos? Y me refiero, digamos, específicamente al tema de las disidencias, donde ahí hay unas diferencias. O sea, realmente se les reconoció el estatus político, pero ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Y yo creo que eso genera mucha confusión, más allá de lo que acabo de decir de lo de las disidencias. Sí, eso ha generado mucha confusión, el que todo esté como mezclado con todo, y el que se haya metido el tema de sometimiento a la justicia, que es como un parámetro distinto y que va como por unos rieles distintos, y el señor comisionado tan involucrado en unas negociaciones con unas bandas criminales acá, luego al otro día que va a armar una mesa de negociación con los otros. Entonces, es algo que realmente a la opinión en general luce bastante confuso. En el tema del garrote o la zanahoria, yo realmente considero
considero que esto no es una cosa de garrote o zanahoria. Entonces vamos a darles garrote y luego les damos la zanahoria. No, en realidad yo creo que todos los procesos de paz requieren de una política de seguridad que los acompañe. El gobierno acaba de plantear su política de seguridad. Salió recientemente y el presidente le ha hecho eco a esa política de seguridad. Ahora, no es solamente la política de seguridad aquí arriba, de no, esto es lo que voy a hacer y estos son los enfoques y el enfoque de seguridad humana y demás, sino en realidad es cómo se opera a nivel territorial y cómo se le da seguridad a la gente a nivel territorial. Ahí yo creo que hay una falla enorme y esto es algo que a donde uno va y a donde nosotros vamos actualmente y digamos vemos la gente verdaderamente diciendo aquí la situación se está deteriorando. Hemos hecho encuestas con líderes sociales de por lo menos 250 líderes sociales de estas zonas del país, y lo que vemos, y en estas encuestas que las hacemos sucesivamente, lo que vemos es una creciente reducción de la sensación de la seguridad de la gente. Entonces yo creo que eso sí, no es un tema de garrote o zanahoria a ver si los convenzo para que vayan a negociar, sino es un tema de cómo se protege verdaderamente a la gente en unas condiciones donde hay muchos actores en el territorio y que el primer elemento que están generando es disputas entre ellos y a través de esas disputas generando afectaciones humanitarias. Pues está ahí la pregunta que nos hacíamos sobre las respuestas del comisionado de paz Danilo Rueda a las críticas que hay en torno al proceso de la paz total, que recibe críticas de muchas partes y hay distintas visiones al respecto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos muchas preguntas en la mesa de trabajo, pero este será un tema que seguiremos analizando durante mucho tiempo más porque obviamente pues hay varios puntos que tocar. Doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila, y saludos a todos quienes están escuchando en este momento. Lo mismo para usted, doctor González Pozo, director de Indepaz. Gracias por haber aceptado esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, Camila. Contento de escuchar puntos de vista aquí. Así es, contentos de escuchar puntos de vista distintos. Y el doctor Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz, que teníamos problemas con la comunicación y pues se nos perdió la llamada. Lo cierto, Sebastián, es que sí hay ideas distintas. Por ejemplo, vemos dos organizaciones, Indepaz, Ideas para la Paz, que como lo exponían ahí, sus representantes pues tienen visiones diferentes de lo que está pasando con el proceso de la paz total. Yo vi tres posiciones encontradas que se pueden complementar entre sí. Lo que sí creo, Camila, es que esta es una nueva política de paz muy diferente a lo que ha habido desde la propuesta inicial, desde eslóganes hasta el fondo, pero yo creo que llevamos muy poco tiempo, son 9 meses y yo creo que desde los medios de comunicación, la gente que espera es honesto que le demos un margen de tiempo para ver si hay resultados o no. Yo creo que 8 meses además, anunciar el apocalipsis es injusto con esta nueva política. Además, reitero una visión que creo que no se nos puede perder a la hora de hacer el análisis, y es que es muy fácil desde la seguridad de nuestras casas en las zonas urbanas, desde nuestros escritorios de comodidad y privilegio, decir eso no funciona. Esa otra Colombia en la que no nos metemos en el día a día tiene una realidad muy diferente, y es a esas personas a las que les sirve estos granitos de paz chiquiticos que van llegando con estos procesos, así sean desordenados, así haya crisis, así haya muertos, porque esa es la guerra, ¿no? La guerra es horrible y no podemos, por cada hecho de la guerra, por horrible que sea, cesar en el esfuerzo de hacer la paz. Blue, la alternativa.